Hola, 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 buenas. Aquí estamos en La Futura, otra semana más, otro día más. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a nuestro canal Transmedia para la transformación social. Voy a ir más lento. Hoy estamos con vosotras Marina Rodríguez Parpal y Pablo Ramos García y presentándoos la Futura News, nuestro programa de noticias y actualidad. Aquí estamos todos los lunes y este jueves en catalán a la 1 también. Y bueno, hoy vamos a entrevistar Sí. a la poeta y periodista Laura Casillas. Estamos muy emocionados, la verdad. Y esta tarde también entrevistamos en la hora petarda a Ana Bueniveri para que nos cuente cositas del colectivo Afrocolectiva, del que forma parte. Y mañana en el programa de Charas, Los Mundos de Charca Astrology, contaremos con la persona que hay detrás de afirmaciones.es, que bueno, si no lo conocéis, es una cuenta de memes en español que es súper divertida y que os la recomendamos que la empecéis a mirar ya para que veáis después quién hay detrás en la entrevista. Y el jueves, para cerrar la semana, tenemos a Yemi Alarán, que es uno de los fundadores de Voodoo Club, o Voodoo Club, para hablar de cómo está el mundo de la música urbana en Barcelona. Bueno, no sé si conocéis algún canal de stream que haga mejores entrevistas que este, pero la verdad es que yo creo que no hay ninguno. No hay rival. Y bueno, si tenéis dudas, os recomendamos que entréis en nuestra web, lafuturachannel.net, channel con 2 Ns, que si no es la cantante, que acabamos de renovar y además encontraréis toda la información con mucha más facilidad. Y también queremos saludar a la gente del chat que está aquí. Y nada, y daros la bienvenida. Y no olvidéis seguirnos en Twitch, que es donde estamos aquí. Y bueno, pues empezamos, ¿no? Vamos allá. Hoy queremos hablar de una cosa que es muy importante, pero que ha pasado muy desapercibida, y es que hace unos días la magistrada del Juzgado de Instrucción 5 del Hospitalet le ha prohibido la entrada al barrio de la Florida a Morat, que si no lo conocéis, pues es uno de los cantantes más famosos de España actualmente, es un rapero de 23 años y que él es nacido en el Hospitalet. Y se le acusa, sin casi pruebas, de haber participado en unos altercados que se quemaron unos contenedores y 2 coches, y la jueza le ha dejado en libertad después de pasar una noche en el calabozo, pero le ha prohibido entrar en el barrio de la Florida, que es el barrio donde se ha criado, donde pasa su tiempo libre, donde él sigue participando, sigue colaborando en la vida del barrio, incluso grabando sus videoclips, como el de la canción Pelele, que tiene ya 53 millones de visitas en YouTube, que bueno, Ahí es nada. se dice rápido. Sí. Y bueno, pues es muy fuerte, ¿no? Porque una persona que participa del barrio activamente, teniendo ese éxito y se le prohíbe la entrada, pues nos hace pensar si la policía tiene un poco de miedo de ese éxito, ¿no? Y hasta qué punto pues esta restricción tiene un poco que ver con eso, porque si no es una lección de clase el poder participar en tu barrio teniendo la oportunidad de salir de un barrio como ese y querer impulsar las personas que viven ahí y se le prohíbe la entrada, pues no sé. Sí, además yo creo que hay un tema de que la limitación de derechos fundamentales tan básicos como es el de la libre circulación, el derecho a la vida familiar o incluso a la libertad de expresión, que puedan verse vulnerados de esta manera por una situación de unos altercados, de unas discusiones y unos gritos, que además tampoco está demostrado que él formara parte, ¿no? Es muy grave porque la limitación a derechos básicos tiene que estar muy, muy, muy justificada y no parece que esta sea una situación que lo justifique, ¿no? Y al final parece más un síntoma más de esta violencia estructural, de estas instituciones racistas en las que vivimos y que atraviesan directamente a la peña racializada, a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Y parece más una lección y un castigo, un ensañamiento contra jóvenes migrantes o jóvenes racializados que al final siempre son como una permanente figura de peligrosidad o se les entiende así o se les lee así y se les castiga por ello, independientemente de quiénes sean, independientemente de que sean tus vecinos de toda la vida o acaben de llegar, pero quiero decir que independientemente de lo que hagan o dejen de hacer, se les señala, ¿no?, como cuerpos peligrosos y se actúa así directamente de serie, ¿no? Y yo, por ejemplo, vivo en el Raval y lo ves claramente, que yo puedo ir muy tranquilo por la calle y en cambio la policía cuando interactúa con mis vecinos que están ahí en la calle Hospital, que están hablando, porque están ahí hablando delante de la ferretería, delante de mi casa, la relación siempre es como mucho más desagradable, ¿no? Porque
hay este señalamiento como sospechosos permanentes, y esto es una muestra más, ¿no? Es como que cuesta pensar que una persona blanca que tuviese la repercusión que tiene el Morat sufriese un trato como este. Yo creo que simplemente es imposible que eso pase. Exacto, bueno, además no lo hemos comentado, pero Morat es hijo de padres marroquíes y creo que eso tiene mucho que ver con la estigmatización Total. que se le hace también desde tanto los medios como la justicia en este caso, que bueno, como dice el Centre Iridia pels Drets Humans, cuando se le preguntó público, ha dicho que esta medida es desproporcionada. Exacto. Porque en ningún momento se juzgan delitos graves y además no hay una condena previa al rapero que justifique una medida tan fuerte y que limita, como bien has dicho, los derechos fundamentales de libre circulación, ¿no? Y también lo ha dicho el abogado Andrés García Berrio, que no es casual que se plantee una medida así, porque esas medidas son muy extremas para casos muy concretos, donde hay condenas previas, donde se quiere proteger a otras personas, ¿no?, de esta persona, y que tiene mucho que ver con tener un marco de racismo institucional como el que tenemos. Exacto. Bueno. Sí, yo creo que hay un tema de que la justicia tiene que intentar tiene que intentar reparar y tiene que intentar restaurar y no castigar, y esta lógica al final, la de esta situación, quiero decir, es puro castigo, ¿no? Es puro punitivismo. Y al final son medidas que no creo que ayuden a solucionar ninguna situación. Hay unos altercados en un barrio que tiene una presencia policial muy bestia, que es una de las zonas más densamente pobladas de Europa. Y hay unos altercados entre vecinos y policía, que seguramente no son los primeros ni seguramente serán los últimos. Y en vez de incidir en eso, en preguntarnos por qué hay esa relación de hostilidad entre vecinos, vecinas y policía, que yo en el Raval pues también la vivo, en vez de preguntarnos por eso y buscar los motivos de dónde están, de dónde sale eso, lo que hacemos es castigar desproporcionadamente a estos chavales, y concretamente castigar desproporcionadamente al Morat, porque como es una cabeza muy visible, pues al final es una cabeza de turco más. Y, ¿no? Y una lógica muy de pues que tomen ejemplo los demás, ¿no? Que tengan cuidado, porque igual estos chavales que tengan cuidado y que se den por avisados, porque si nos calientan mucho la cabeza, pues igual no pueden volver a entrar en su barrio, que es donde viven. Pero bueno, también los colectivos sociales, las asociaciones de vecinos del barrio están aprovechando esta proyección mediática para poder enseñar pues, las problemáticas que tiene el barrio y aprovechar que la gente lo pueda conocer y hacer sus demandas. Y os queremos enseñar un vídeo donde una representante de la asociación de vecinos explica las problemáticas que a ellos, que son los que viven ahí, les preocupan de verdad. Que el Morat gravi un videoclip és un fet que potser passa una vegada cada no sé quantes setmanes o mesos. Llavors, no és el dia a dia dels blogs de la Florida. Realitats com l'escolarització dels nens i totes les activitats que s'han de realitzar. Crec que la companya abans ha comentat tot el tema de la necessitat de treballar socioeducativament amb els joves, i hi ha una precarietat per part de l'administració en aquest sentit. Vull dir que potser ens hauríem de fixar més en les coses que s'haurien d'estar fent, que no s'estan fent des de l'administració, i no pas fustigar i demanar que un jove sigui el messies de la resta d'habitants. Exacto, totalmente, ¿no? Que solo se hable, ¿no? Pues allí lo veíamos en los matins, ¿no? Y la Florida dividida per Morat, y aquí es toda la noticia que vamos a conocer de la Florida y no la densidad de población que tiene, las condiciones en las que se está viviendo. Mira, están comentando en el chat, a ver, Morat no es un santo y bien presume de ser capullo, supongo que quiere decir eso. ¿Pero qué le han dicho para prohibirle ese barrio? ¿Qué dice el auto? Bueno, no tenemos el auto aquí para ponernos a leer, pero se le ha acusado de estos altercados que ha habido, pero sin pruebas, y además no estaba él solo tampoco, y se le ha prohibido pues eso, ¿no? su libertad, se le ha limitado su libertad de circulación prohibiéndole ir al barrio, y más allá de si es un santo o no, que creo que no es lo que tenemos que juzgar nosotros, que no nos toca, porque eso ya es una cuestión subjetiva y moral de nuestra opinión personal hacia esta persona. Estamos hablando de la justicia, y la justicia no tiene que hacer esa opinión moral y subjetiva. Exacto. Si al final el debate no es si eso, ¿no? Si Morat es más bueno o más malo, o estaba o no estaba en las movidas, sino al final la historia es que es una medida desproporcionada, prohibirle la entrada al barrio donde se ha criado toda la vida y donde vive o donde sigue haciendo vida
prohibirle la entrada ahí por unos altercados que, bueno, si han sido unos altercados violentos, es una discusión tensa, ha habido insultos, ha habido gritos, pero claramente la medida es desproporcionada y es desproporcionada por todo lo que decíamos, ¿no? Porque hay una violencia estructural, porque hay unos cuerpos policiales racistas, porque hay una permanente sospecha sobre los jóvenes, sobre la peña migrante, sobre la peña racializada y al final pues esto acaba teniendo estas consecuencias que claramente esto no es justicia, esto es un castigo o una especie de venganza o un ejemplo alienador, ¿no? Claro, mira, justo comentan que de hecho aún está a espera de juicio, o sea, que ha Claro. sido una cosa preventiva, o sea, totalmente un castigo, ¿no? Sí, es que... Por algo que aún no se ha demostrado. Entonces, bueno, ahora ya, siguiendo con esto de cómo los medios pueden hacernos tener debates que a lo mejor están totalmente distorsionados, vamos a pasar a nuestra sección de Reaccionando, que va a ser más divertida. Lucía, cariño, mira, es que hay un niño trans en el colegio y los padres que están haciendo propaganda de la ley trans y yo ya no sé cómo argumentarlo, de verdad. Dicen cosas que tienen sentido y claro, yo veo al niño tan feliz... Un segundito, Lucía. Bueno, pues ya estoy aquí, soy el señor Bulo. ¿Y qué haces aquí? Yo qué sé, tu privilegio, tu hipocresía y tu ignorancia me han llamado porque te han visto un pelín en apuros. Vas a decir que esta ley promueve las operaciones de cambio de sexo en menores. Pero operaciones quirúrgicas. Promueve la hormonación en menores trans. Uy, pero esto no se lo van a tragar porque realmente lo que la ley quiere es que no sea necesaria la hormonación para hacer los cambios en el registro. Pon que se van a arrepentir. ¿Y si hablan los que no se arrepienten? Cita, yo qué sé, 3 o 4 casos, que con eso ya tiramos. Esta es muy importante y que pongas algún caso que seguro que puedas encontrar por internet. Esta ley permite evadir las condenas por violencia de género por cambio de sexo. Pero según esta ley dice que se juzgará por el género con el que se haya hecho el delito. Ponlo, me caso. Esto funciona. El miedo es mi arma letal. Esta te va a encantar. Permitirá cambiar de sexo en cualquier momento. Hoy me levanto Mari Carmen, anoche con José Luis. ¿Y quién querría cambiarse de un día para otro el sexo? Ponlo, hazme caso. Yo es que esto creo que no se lo van a tragar, ¿eh? Apunta. La ley trans perjudicará a las mujeres en el deporte femenino. El deporte femenino, pero ¿y los chicos trans dónde los ponemos? No busquen ni ejemplos que esta se la van a comer. Va a borrar a las mujeres. Esto no me ha dado tiempo a argumentar el bulo. Pero tú ponlo, que haga paja ahí en el informe. Borrar a las mujeres, así, sin argumentación, ¿eh? Sí. Borrar a las mujeres. Vamos a meter aquí la palabra hombre, la palabra prisión, que eso siempre genera miedo, temor, y parece verídico, ¿no? ¿Quién va a mentir sobre esto? Va a permitir que los hombres en prisión, solo con declararlo, puedan ir a módulos de mujeres para violarlas. Para violarlas. En negrita, ¿eh? Sí, para violarlas. Es que si no, no tiene el mismo peso. Pero esto ya lo pueden hacer los hombres. Quiero decir, si hay un hombre en prisión que se siente mujer, pues creo que tiene derecho a transitar, aunque sea un preso. Tú pon ahí. Ponlo. Para violar. Otra cosa muy importante en los bulos es que consigas aliados del mismo colectivo. Porque si solo sois vosotras las que vais a mentir sobre esto, la gente no os va a creer. Entonces tú pon que perjudica a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Que esto ni siquiera va a ayudar a las personas del colectivo. Maricas y bolleras estén en contra de los derechos trans. Fácil. Necesitáis testimonios del colectivo que os apoyen, porque si no, esto baila un poco. Podemos decir que a las lesbianas esta ley les obliga a comer pene. En definitiva, que es una ley queer. Y la teoría queer, evidentemente, no nos gusta. Es que la teoría queer, ¿a quién se le ocurre? Como no la conocemos y suena raro y suena desconocido, esto se lo come la gente. Y si no, ya se ocupan a Rosa. No nos gusta lo queer, no nos gusta lo queer. Fenomenal, les va a encantar a todas mis amigas de Twitter. Yo me voy que tengo prisa, que tengo que quedar con un par de tíos por no sé qué de las denuncias falsas, con unos granjeros para no sé qué del bienestar animal
Y con el gobierno de Canarias, para no sé qué, de que el turismo va a salvar a los canarios, no sé qué, de construcciones sostenibles. Venga, no me vuelvas a llamar, que ya te he dado información suficiente como para que la gente se lo ponga. Lucía. Claro, es que es un poco esto al final. Da igual que la ley trans lo que diga es que precisamente no es un requisito, la hormonación no es un requisito de las operaciones, porque los vulves están diciendo todo lo contrario. Da igual que la ley, que los hombres ya, los presos ya puedan transitar y cambiar de módulos, que se va a generar miedo con una mentira relacionada con esto. Al final, o sea, es el permanente generar mentiras, el permanente generar miedo, el permanente generar conflicto, generar odio, que no va a servir para parar la ley trans, porque la ley trans será ley, y que al final lo único que conseguimos con eso, lo único que se consigue con esas estrategias es legitimar a la ultraderecha. Es decir, copiar las estrategias mediáticas de la ultraderecha, lo que hace es legitimar a la ultraderecha. Pero luego vendrán elecciones y ya lloraremos y diremos que viene el lobo. Bueno, es que al lobo no se le detiene con 15 días de campaña electoral. A la ultraderecha se le detiene cada día y, desde luego, comprando e imitando sus estrategias comunicativas, como se está haciendo desde determinados sectores supuestamente progresistas y supuestamente de izquierda y supuestamente feministas, pues no se va a conseguir, ¿no? Si lo que hacemos es copiar a la ultraderecha, lo que pasará es que ganará la ultraderecha. Y eso aquí en la China popular, ¿no? Entonces, bueno, al final es que es absurdo. Son mentiras y el único objetivo es ese, es deslegitimar y generar odio contra personas que ya están suficientemente puteadas. ¿Sabes? Es que no hace falta que nos inventemos nada. Y al final, desde la perspectiva de los derechos, o sea, conseguir nuevos derechos para más ciudadanía, para más personas, para más ciudadanos y más ciudadanas, no resta libertades a nadie. Al revés, lo que hace es que otras personas tengan más espacios de libertad, no me los resta a mí ni a nadie. Y es un poco el posicionamiento TERF, a mí me recuerda un poco al posicionamiento más machi con respecto al feminismo, ¿no? Es como cierto posicionamiento de tíos, bueno, es que el feminismo nos va a quitar libertad a los tíos, no sé qué, nos va a restar derechos, nos va a poner en peligro. Es exactamente el mismo discurso, pero hacia lo trans, ¿no? Es como, nos va a quitar derechos, tal, va a borrar a las mujeres, como, no. No sé si me he metido aquí en la ronda. No, sí, es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo y que al final son argumentos que ya hemos oído otras veces, ¿no? Sí, exacto. Como, el hilo este de... Sí, como vamos a poner un hilo de comentarios que se hicieron cuando se quería aprobar el matrimonio igualitario, ¿no? Y cómo los del PP usaron argumentos reduciendo el absurdo y totalmente tontísimos. Lo malo es que del PP nos lo esperamos, pero a mí del PSOE no me esperaba. Claro, claro. No sé si me lo esperaba o no, pero me está sorprendiendo mucho lo onda que está cogiendo, ¿no? Pero vamos a ver un poco el hilo porque es muy divertido. Sí, ¿no? En plan, se casarán con el perro, se casarán con 2 hermanas viudas para cobrar la pensión. Es como, mira, el incel que dijo esta barbaridad se quería casar él con el perro porque no tenía con quién hacerlo. Es que... Bueno, y lo de las hermanas que se pagan. Que a lo mejor lo que demuestra es que el matrimonio está muy obsoleto y porque no se pueden, o sea, obtener los beneficios de casarse 2 hermanas si no se quieren casar, ¿no? Bueno, o sea, de tener lo que te da un matrimonio, un poco ridículo. O con nuestras amigas. Entonces, los mismos que dicen que la ley de evidencia de género es una mierda porque es una mierda echándose las manos a la cabeza porque habrá hombres que la eludan, ¿no? Pues es que al final es esto. Pues habrá hombres que eludan las condenas por identidad de género porque dirán que son mujeres, como es, ¿no? Como si la identidad de género fuese una cosa que vas al súper y dices, me voy a comprar un pote de tomate frito y hoy voy a ser tío. O sea, no funciona así. Ya lo explicaba bien el tío, que era muy gracioso, y me levanto Mari Carmen, me ha dicho no sé qué nombre decía. Pero era muy gracioso. ¿No? Y yo qué sé, pues la pareja, es muy... Bueno, la pareja entre un hombre y una mujer, un macho y una hembra, lo tenemos que respetar. Porque es que si no, ¿a dónde llevamos al mundo? Un argumento de peso, o sea, increíble. Exacto. Porque si el matrimonio gay, había otro que decía como que el matrimonio gay si se aprueba se acaba la especie. Es como, claro, Manuel, porque los maricones no existimos hasta que nos casamos. Hay heteros que se casan por algún extraño motivo y entonces son maricones y entonces dejan de tener hijos, de verdad. Es absurdo. Sí. Pero yo sobre todo soy muy fan del de Ana Botella,
porque en verdad fue una infiltrada queer que dijo, ¿dónde está? Eso. Si se suman atención, si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman 2 peras, pues dan 2 peras. Pues si se suman una manzana y una pera, no dan 2 manzanas. Y es como, gracias a la botella, porque lo que queremos es juntarnos las manzanitas juntas y las peras por otro lado también juntas. Es que es tan ridículo todo. Es ridículo. Al final es eso, ¿no? La ley trans no se puede discutir con los bulos de la ultraderecha, porque es discutir sobre lo absurdo y además es como eso, pues dar respuesta y legitimar a planteamientos que no, ya están en plan como... A veces yo creo que hay planteamientos que por lo maltratadores que son hacia cierta ciudadanía, pues hay que ignorarlos y seguir generando discurso pro derechos. Y yo creo que lo estabas diciendo muy bien antes con que estos argumentos que están usando ahora las feministas del PSOE, pero que en realidad son las feministas radicales, se parecen mucho a los argumentos machirulos, ¿no? Y cuando decimos, antes pedían las feministas radicales decir él y ella, y los machirulos decían, ¡hala, qué pereza, economía del lenguaje! Y ahora las oyes a las feministas radicales decir él, ella, es que la economía del lenguaje. Y dices, hombre, pero sí es lo mismo. Pero bueno, que es evidente que se han quedado obsoletas en los años 60, en la primera ola. Bueno, la segunda, y están esperando volver ahí, no sé, quieren una máquina del tiempo o algo y no quieren aceptar que el feminismo busca la igualdad de todos al final. Sí, y al final también hay como una lógica de como decir, no, es que nadie puede estar más puteado que yo, ¿no? Es como, es imposible que yo ejerza opresión en algunos momentos. Y es como, sí, chica, sí, a veces sí, y no pasa nada. En plan, lo interesante de eso no es incomodarte y ya está. Lo interesante de esto, de la incomodidad, es ver qué haces con ella y ver hacia dónde te empuja y ver cómo te mueves para dejar de producirla y analizar qué estructuras sociales te están situando en esa posición y que genera esa incomodidad, pero no quedarte en el lamento, porque el lamento no sirve de nada. Sí, exacto, y además tiene mucho que ver con un feminismo, bueno, muy europeizado además. Pero bueno, total. Pasamos ya, que podríamos estar 2 horas porque nos interesa mucho el tema a nosotros, pero pasamos ya al siguiente reaccionando sobre lo que está pasando en los museos y las protestas que se están dando. ¿Qué es el arte? El arte es morirte de frío. En estas últimas semanas hemos visto numerosas protestas en museos. Activistas que arrojan comida a los cuadros para después pegarse con pegamento a ellos. ¿Por qué protestan? Pues porque se han hartado de la pasividad de los gobiernos frente a la emergencia climática. What is worth more, art or life? Ha habido protestas en Londres, Melbourne, Potsdam, Roma y hace un par de días también en Madrid. 2 jóvenes se pegaban a la maja vestida y a la maja desnuda de Goya en el Museo del Prado. Las jóvenes activistas han sido detenidas y también han detenido a 2 periodistas por grabar lo que estaba sucediendo. Detenidas 2 periodistas que informaron sobre la acción climática en el Museo del Prado. ¿Libertad de información? ¿Qué es eso? ¿Comunismo? Me hace gracia porque leyendo algunos comentarios sobre la noticia, había quienes opinaban que las periodistas merecían ser arrestadas porque sabían lo que iba a suceder y aún así no hicieron nada por impedirlo. ¿No es eso mismo lo que estamos haciendo con el cambio climático? La ciencia lleva décadas avisando. Es decir, sabemos lo que va a suceder, pero aún así no hacemos absolutamente nada. Los distintos gobiernos firman acuerdos por el clima que nunca se cumplen. Cogemos a todos los líderes mundiales y los encarcelamos por no cumplir el Acuerdo de París. En el Museo del Prado no está permitido hacer fotos. Quizá hayan detenido a las periodistas por eso. No hagan fotos. Pero entonces, ¿no deberíamos detener también a los líderes mundiales? A mí me encanta visitar museos. Cada vez que viajo intento sacar tiempo para visitar algunos. Y de hecho, odio a los que se ponen cerquísima del cuadro sin guardar distancia. Mataría a esos que mientras comentan la pintura van señalando con el dedo casi tocando la obra. Sin embargo, me tengo que quitar el sombrero con estas protestas porque están consiguiendo que se hable del tema y de manera pacífica. Atacan cuadros que están protegidos con un cristal.
no son unos putos locos. Además, si lo que nos preocupa de esto es que ataquen obras de arte, ¿qué deberíamos hacer con personajes como Esperanza Aguirre y su marido? Recordemos que se apropiaron de un Goya inédito y lo vendieron. ¿No es eso peor que pegarse a un marco? Is it worth more than food? Worth more than justice? Habrá quien diga que esta no es manera de concienciar, que esto solo genera rechazo. Yo hay veces que tengo mis dudas, pero... Bueno, súper buena reflexión lo que comenta el compañero Miguel Charisteas. Es que no podemos caer en el discurso, ¿no?, de estar criticando estas acciones y no lo que las provocan, que es el problema del cambio climático, que no se esté haciendo nada, ¿no? Parece que se critique más a esta gente joven, que además, pues para mí es un orgullo ver gente joven protestando, más allá de si nos gusta o no se protesta. Eso da igual, porque eso no es lo importante y no podemos caer en el discurso que tiene Vox. Vamos a ver un tuit de Vox, que es que... Si podemos... Soy periodista, no hagan fotos, no hagan fotos, por favor. No hagan fotos, soy periodista, si quiere le enseño. Bueno, al final, es el mismo vídeo, al final, ¿no? Estamos alimentando el discurso de la extrema derecha cuando estamos criticando acciones que son para el bien común y para el bien de las personas. Y al final que es yo creo que es una llamada desesperada. O sea, que al final es eso, ¿no? Es como, bueno, si por otras vías más pedagógicas o generando otras actividades o otra agenda no se consigue poner el tema en la agenda pública, pues al final llega un momento que no te queda más remedio que hacer acciones más contundentes y que llamen más la atención, porque al final es eso, es llamar la atención para poner un mensaje en el centro que es muy importante, que es que el mundo se muere. Exacto. Y mientras el mundo se muere, estamos en el museo, ¿no? Sí. Protegiendo un cuadro. Pero en cambio al planeta no. Bueno, en esta línea pasamos al siguiente reaccionando. Vale, pues no pasamos al siguiente reaccionando porque nos hemos enrollado un montón. Así que pasamos directamente a la entrevista porque ya nos está esperando la entrevistada de hoy. Venga. Que es Laura Casielles. Hola, buenos días. Hola Laura. Días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿No bien. ponemos la cabecera? No hay cabecera hoy. No hay cabecera en entrevista. Vale, me ha sorprendido. Pues nada, bueno, pues te presentamos un poco entonces. Así, venga, va. Laura Casielles es poeta, es periodista, es filósofa, escritora feminista y comprometida. Bueno, hay algo que no hagas, Laura, como poeta y escritora. Muchas cosas. Ha publicado Soldado que huye, Los idiomas comunes, Breve historia de algunas cosas y las señales que hacemos en los mapas, que, bueno, id corriendo ya a leerlos, por favor. Y la podemos leer en varios medios, entre ellos La Marea, donde coordina el Periscopio, su suplemento cultural. Bueno, Laura, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre este proyecto, sobre todo sobre La Marea, que ahora habéis celebrado, que habéis conseguido ayer justo los 250.000 euros que estabais pidiendo de crowdfunding. Pues sí, estamos de enhorabuena. Es una alegría también estar con vosotros hoy aquí en otro medio que también intenta hacer las cosas a su manera, ¿no? Que es al final lo que está en el corazón del proyecto de La Marea. Así que estamos muy felices de haber conseguido ese crowdfunding, que es importante en lo económico, por haber conseguido esos 270.000 euros que van a ser fundamentales para la supervivencia del proyecto, pero también porque lo que hay detrás son 5.300 personas que han apoyado esa petición de ayuda, ¿no? Que han dicho que sí que les importa tener un medio independiente y que sí que quieren formar parte de él, apoyándolo de ese modo. Así que de celebración, encantadas. Pues sí, muchas felicidades por eso. Y bueno, estabas comentando, ¿no?, que es un medio independiente y que eso es muy importante. ¿Por qué es tan importante que exista un medio como La Marea y qué es lo que le diferencia de otros? Pues es importante por lo que estábamos viendo precisamente en esos vídeos que poníais ahora, ¿no? Estamos tan acostumbradas a que la información que nos llegue venga siempre desde los mismos lugares, venga desde las mismas voces legitimadas y nos hable desde unos mismos lugares de enunciación, ¿no? Al final sean las mismas voces de siempre, los mismos poderes de siempre los que sean capaces de contarnos las cosas. Frente a eso, poder tener medios que
hablen desde nuestras perspectivas, que fomenten una diversidad de voces, que pongan bajo el foco otros temas diferentes, es fundamental. En el caso de La Marea, algo que ha sido siempre clave para el proyecto ha sido, por ejemplo, no aceptar publicidad de empresas o de instituciones que por los valores del medio no pudieran formar parte de esa financiación, ¿no? Siempre decimos que cuando quienes financian son los propios lectores y lectoras, es a ellos a quienes un medio se debe y no a otro tipo de poderes, ¿no? Entonces, para garantizar una diversidad de la información que recibimos, que es fundamental para la democracia y para la libertad de expresión, pues necesitamos que el poder económico esté en manos de quienes producen y leen esa información al final, ¿no? La Marea es un medio que apuesta por hacer información de otra manera, con otros tiempos, sin someterse a las urgencias, a las prisas, al clickbait, dando voz a fuentes diferentes, dando también la posibilidad de que publiquen tanto información como opinión personas que quizá no son las que vamos a leer en otros medios y por eso, bueno, es muy importante, ¿no? que pueda seguir adelante con el proyecto. Qué interesante todo lo que estabas comentando. Yo creo que, o sea, la futura, siempre decimos que es la señal frente al ruido y igual todo ese clickbait, toda esa dependencia de la publicidad, de los bancos, esa dependencia de las instituciones concretas, todo esto al final lo podríamos catalogar como ruido. Entonces, tú te defines como una persona que hace cosas con palabras y yo te he llevado a hacer poesía, a hacer periodismo, a hacer comunicación. Entonces te queríamos preguntar un poco que qué valor tienen las palabras hoy dentro de tanto ruido, dentro de tanta fake news, dentro de tantos medios que están, de un universo que está lleno de medios comprados o financiados directamente por unos intereses muy concretos, dentro de todo ese ruido, ¿qué valor tienen las palabras? Mira, pues me parece un tema precioso y me encanta ese lema vuestro, ¿no? De la señal frente al ruido, porque al final creo que, como decías, Pablo, lo que caracteriza un poco este tiempo que vivimos es que hay tantas cosas que ver y tantas cosas que escuchar que a veces ya no somos capaces de entender nada de lo que se nos está diciendo, ¿no? Con todo este fenómeno de los bulos, de la información falsificada, pero también con esa proliferación y esa, insisto, prisa con la que nos llegan los contenidos, lo que tenemos son palabras muy gastadas, ¿no? Hay un clima, por un lado, de muchísima desconfianza, no sabemos si podemos fiarnos o no de lo que nos llega y tampoco tenemos muy claro a qué criterios agarrarnos para averiguarlo, pero aparte de eso, es que incluso cuando nos llega, ya casi no podemos escuchar esas palabras. Ya oímos la palabra muerte o la palabra mujer asesinada o la palabra, me da igual, inflación, tantas veces que no podemos entenderla. Entonces, la responsabilidad que tenemos desde muchos ámbitos distintos, y uno es el de la comunicación política, el del periodismo, también el del arte, es encontrar una manera de que las palabras puedan escucharse otra vez, ¿no? Lo estaba pensando cuando veía, por ejemplo, el TikTok que poníais para reflexionar sobre la ley trans, pues nuestra generación o nuestras generaciones han encontrado también otras maneras de decir para que volvamos a escuchar, ¿no? El humor puede ser una de ellas, la belleza en el caso del arte puede ser otra, la provocación o la transgresión o buscar otras palabras para nombrar las realidades también puede llevarnos a escuchar de nuevo y eso es lo que, bueno, creo que intentáis vosotros, creo que intento yo también. Y me dices que el tema de escribir sirve para, bueno, o la escritura sirve para favorecer el cambio social. Son dos ámbitos separados de tu vida, conjugar la poesía y la política, trabajar por el cambio social. Al final el lenguaje siempre construye la sociedad o la realidad que nos rodea. Entonces, yo creo que claramente es difícil de disociar, pero ¿cómo son esos dos ámbitos un poco en ti?
Sí, yo creo que son completamente parte de lo mismo, ¿no? Yo siempre digo que al final todas las ocupaciones que una tiene, y bueno, en mi caso como en el de tantas de nosotras y nosotros, son muchísimas, ¿no? Porque al final estamos con estas vidas de autónomas, de freelance y de gente juntando mil oficios para llegar al final del mes. Pero al final acaban girando siempre en torno a lo mismo, ¿no? Creo que a veces vemos una contradicción entre la poesía y la política, o entre el arte y el activismo, si queremos, Ujú. porque hemos pensado o nos hemos comido ese otro bulo también del arte o de la literatura como adorno, como algo que está ahí, o sea, que llega cuando lo demás está resuelto, ¿no? Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Yo pienso que la cultura es uno de los elementos que más forma, construye y por tanto también puede transformar la realidad y el mundo en el que vivimos. Las imágenes, los relatos que consumimos, y uso esta palabra intencionadamente, todo el tiempo, por supuesto que configuran nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Lo sabemos si pensamos, por ejemplo, bueno, aquí está mi gata que siempre participa en todo. Qué bien. Em, Decía que si pensamos, por ejemplo, en cómo hemos construido nuestra visión del amor, de las relaciones afectivas, de los Ujú. vínculos, pues somos ya muy conscientes de que las películas han tenido una incidencia enorme en eso, ¿no? Pues esto nos sirve para todo. Nuestra manera de estar en el mundo está muy condicionada por los relatos y las imágenes que nos llegan. Entonces, ¿cómo no va a ser un posible ejercicio transformador el intentar hacer otros, ¿no? Por eso para mí son dos caras de la misma moneda completamente indisociables. Que se trate de poesía, que al final es un género o un modo de hacer literatura o de hacer arte que está más en los márgenes, o que quizá no llega de manera habitual a tanta gente, pues solo hace que se convierta también en algo que está ahí un poquito en la resistencia, ¿no? Y que por tanto también está siempre dando sus batallas, pero al final forma parte de lo mismo. Sí, es muy importante, ¿no? También usar esas, tú lo estabas diciendo, usar otras maneras de comunicar para trasladar nuestro mensaje, y pues desde la poesía, ¿no? También lo podemos hacer, y me parece súper importante que estés haciendo también ese trabajo y te puedas expresar las dos vertientes, ¿no? La poética y la política a través de tus poemas. Pero bueno, también por la importancia que tiene la literatura y los medios en construir, se encuentra en un problema la literatura, que es un techo de cristal, ¿no? Y que aunque queramos dar nuestra voz como mujeres, y ha habido muchas mujeres en la historia que lo han hecho, que no ha llegado, o ha llegado post-mortem, ¿no? En plan, muy tarde, cuando ya por fin se les ha dado el valor que tenían. ¿Tú crees, estás de acuerdo en que la literatura es un sector masculinizado? ¿Y cómo crees que podemos revertir esta inercia? Yo creo que en la literatura pasa lo mismo que pasa en todos los ámbitos. Estos techos de cristal, esta discriminación de la presencia de las mujeres, este borrado, porque aquí sí que ha habido un borrado y no en otras partes, de la presencia de las mujeres a lo largo de la historia, se ha dado en todos los ámbitos, ¿no? Y en cada uno ocurre de su manera propia. En la ciencia ha ocurrido de un modo, en la política ha ocurrido de otro, y en la literatura pues ha ocurrido también. ¿Qué pasa? Que en la literatura creo que ha sido muy consustancial, porque precisamente escribir tiene que ver con lo que más les ha sido, nos ha sido negado a las mujeres históricamente, que es tomar la voz pública, ¿no? Hablar en el espacio público, decir y que eso sea escuchado. Entonces, en el ámbito de la literatura, ¿qué han sido las mujeres a lo largo de siglos y siglos? Pues fundamentalmente musas, han sido miradas, no han mirado y hablado, ¿no? Entonces, revertir esto es algo fundamental para que no estemos de nuevo contando solo una parte del mundo. Pero en este sentido, creo que hay algo que es muy importante que tengamos en cuenta también, y es tener en el punto de mira no solo la cuestión de la representación,
sino también la de las representaciones. Y me explico. Hay un trabajo que es muy importante, que es el de recuperar el espacio que corresponde a las mujeres y a nuestras voces dentro del panorama literario, es decir, que haya más mujeres, que se nos vea. Esto con quienes escriben o escribimos ahora mismo, que podamos publicar y estar presentes en la esfera pública en las mismas condiciones, y también recuperando genealogía. Para esto ha habido muchas compañeras que han estado haciendo una labor importantísima, ¿no? de recuperación de voces que habían quedado olvidadas o borradas en la historia, de editar poniendo especial peso en las mujeres que están escribiendo ahora mismo. Esto es fundamental. Pero no menos fundamental es la cuestión de las representaciones, es decir, ¿qué están diciendo estas voces? ¿Qué estamos diciendo estas voces? Porque si quienes normalmente han estado en lugares desde los que no era muy fácil hablar, cuando llegan a los lugares en los que pueden ser escuchadas, escuchados, van a decir lo mismo, pues para ese viaje no nos hacían falta tantas alforjas, ¿no? Entonces, lo que es importante también es que se dé espacio a otras historias, a otras miradas, a otras perspectivas. Y esto me sirve si lo estamos hablando en términos de género, si lo estamos hablando en términos de clase, si lo estamos hablando en términos de procedencia o de interseccionalidad en cualquiera de sus sentidos, ¿no? Lo que es interesante es fomentar una diversidad de las voces y de los relatos, huir de eso que por ejemplo, bueno, que se ha llamado el peligro de la historia única, ¿no? Que al final lo que podamos tener son representaciones más diversas del mundo y un reflejo de esa heterogeneidad que está ahí y que al final es lo que se ha venido negando. La literatura, el arte han contado un solo mundo, ahora se están contando muchos otros, ¿no? Sí, muy importante este comentario, sobre todo del peligro de la historia única, ¿no? Y cómo tenemos que tener más voces, porque claro, además de más representación, pero también más voces que cuenten esa representación, porque creo que no nos basta con que los señoros pongan mujeres en sus historias, ¿no? Sino que tiene, como bien dices, que tener una representación válida, ¿no? No basta con ser la lámpara sexy, sino que también es un concepto en plan de tener una mujer sexy en la historia y eso contarlo como representación. Y hablando de todo esto, lo podemos relacionar un poco con el feminismo y con lo que estábamos comentando anteriormente. ¿Tú cómo valoras el momento actual que está viviendo el feminismo? ¿Cómo crees que tiene que seguir avanzando como movimiento? La pregunta del millón. Pues creo que estamos en un momento muy importante, muy delicado y en el que tenemos que pensar y sobre todo que hablar mucho. En los últimos años, el feminismo ha conseguido muchas cosas y muy importantes, sobre todo llegar a un lugar de hegemonía, ¿no? Esto ya es un lugar común, pero siempre hay que recordarlo otra vez. Hace 5 o 6 años eran muy pocas las personas que se decían feministas. Esto era algo que estaba un poco en un ladito de las conversaciones, que para nada entraba dentro del sentido común, por así decirlo, o de lo que todos, todas, todes dábamos por hecho, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que todo el mundo se dice feminista y en el que lo que está en disputa es la discusión sobre qué signifique eso, ¿no? Hemos conseguido situar en el centro no solo un término, sino también una serie de demandas y una ventana desde la que mirar el mundo, y ahora tenemos que seguir avanzando y profundizando y garantizando que eso no se vacíe de contenido, ¿no? Entonces, creo que el momento es muy fértil y que están pasando muchas cosas en ámbitos diferentes. Por un lado, es muy importante lo que está pasando en términos de movimiento social. El feminismo es uno de los movimientos, si no el movimiento que más fuerte está ahora mismo, con muchísimas organizaciones, muchísimos colectivos, muchísimas mujeres y muchísimas personas trabajando en espacios muy diversos y en sentidos también muy diversos, ¿no? En los diferentes barrios, pueblos, hay grupos feministas peleando en frentes muy variados y esto es importantísimo. Pero también están pasando cosas en el ámbito del pensamiento. Estamos presentes las feministas en los espacios de reflexión, en los espacios de comunicación, se están escribiendo muchos libros, muchos ensayos,
Pero es que además también están pasando cosas en el ámbito legislativo. Pienso, por ejemplo, en la ratificación del convenio 189 de la OIT, que viene Súper importante. pues, a resolver algo que era una vergüenza histórica, que es que las trabajadoras del hogar y de cuidados tuvieran una legislación laboral diferente al resto de sectores, que en qué cabeza cabe, ¿no? Entonces, mientras están pasando cosas tan importantes en planos tan distintos, es fundamental seguir trabajando para profundizar y para llevar más y más lejos esas demandas, ¿no? Y para hacerlo recordando que no se trata de que lleguemos unas pocas, no se trata, y volvemos a lo mismo, de ocupar determinados espacios y de quedarnos tranquilas. Se trata de que cuando se llegue a esos espacios se sigan abriendo puertas para más y más mujeres, para más y más personas, para más y más realidades. Y en este sentido creo que es fundamental no caer en algo que ocurre a veces cuando un movimiento social o cuando un movimiento político tiene éxito y consigue esa hegemonía, que es intentar homogeneizarlo, intentar convertirlo en algo monolítico y borrar lo que tenga de diverso y las diferencias que haya en su seno, ¿no? Creo que si el feminismo es un movimiento muy rico, es precisamente porque siempre ha sabido articularse a partir de esa diversidad y ampliando y sumando y haciéndose cargo de esa complejidad que tiene dentro, ¿no? Lo que sí que sería un inmenso borrado sería intentar pasarle una aplanadora a eso y convertirnos en algo así como una sola voz, porque eso es muy domesticable. Precisamente de lo que se trata es de hacer visible esa complejidad, avanzar en términos de interseccionalidad, avanzar desde la autocrítica, avanzar haciéndonos cargo de lo que nos falta y de cuáles son los privilegios que tenemos también cada cual dentro de sus posiciones y qué estamos dejando fuera, ¿no? También con cada paso que damos. Entonces, yo creo bueno, que es crucial, ¿no? Que sigamos con esa actitud de escucha, de suma, de respeto a lo heterogéneo y a la diversidad y creciendo por todas partes y sin parar y sin conformarnos. Totalmente Sí, de acuerdo, la súper verdad. interesante, sí. Yo creo que ¿no? En el campo intercultural hay mucho recorrido en ese aspecto, ¿no? Con el tema de la... Me estoy saliendo un poco de guión, ¿eh? Pero con el tema de las mujeres en Irán, yo creo que ha habido mucho eso. Leía hace poco un tuit, no me acuerdo de quién era, que decía como, porque de un tipo, ¿no? Que decía como, las mujeres musulmanas aquí lo que tienen que hacer para estar en solidaridad con las mujeres iraníes es quitarse el velo. Y es como, muy bien, les vamos a decir a las mujeres musulmanas aquí lo que tienen que hacer, ¿no? Y al final, y a la vez nadie está hablando de las mujeres en India que se están manifestando y están articulando una serie de propuestas muy, muy fuertes y muy intensas por justamente lo mismo y lo contrario a la vez, ¿no? Porque les prohíben llevar el velo y les niegan esa parte de expresión, esa parte de identidad y esa parte de libertad de vivir como ellas quieran, ¿no? Y al final yo creo que es interesante cómo poner eso en el centro también de la diversidad que decías, ¿no? Al final que la idea es que las mujeres puedan, que todos podamos vivir, que todas podamos vivir como queramos, ¿no? Un poco. Es que esto es fundamental, ¿no? Y la idea de no tener algo así como las respuestas pensadas a priori. Creo que los grandes aciertos del feminismo en estos últimos años, pienso por ejemplo en las huelgas feministas, ¿no? Pienso en ese 2018 en el que lo que se consiguió precisamente, y esto nos lleva un poco a lo que hablábamos al principio, fue como nombrar de una manera bastante precisa y bastante acorde a lo que las mujeres estábamos viviendo, pues eso, lo que estaba ocurriendo, pero no recurriendo a términos que ya tuviéramos, a respuestas prefabricadas o a teorías que hubieran funcionado antes, sino realmente mirando la realidad e intentando pensar desde ella, ¿no? Creo que eso es lo que nos pueden proporcionar las teorías críticas en general y más las que, como el feminismo y tantas otras, parten fundamentalmente de darse cuenta de cuáles son las posiciones situadas, es decir, de dónde está cada quien, en qué estructuras de poder, en qué relaciones
se inscribe su situación y, por tanto, qué significan las respuestas. Entonces, por ejemplo, con el tema del velo, que evidentemente es algo muy complicado y que, bueno, forma parte así como un poco de los mundos en los que he trabajado, ¿no? Porque el pensamiento del mundo árabe, islámico, es como uno de los temas que he tratado. De hecho, vengo ahora de pasar una temporada en Marruecos trabajando en un proyecto. Pues el tema del velo, por ejemplo, es que es completamente absurdo pensar que el velo significa lo mismo para una mujer que está en Irán que para una mujer que está en Londres. Total. Obvio que representa algo diferente porque sus situaciones dentro de un entramado social y de poder y de relaciones son muy distintas. Otra cuestión es cómo lo que ese símbolo significa en un lugar o en una situación se proyecte también en otros y que eso también deba ser tenido en cuenta. Pero claro, de nuevo, simplificar, pasar una pisonadora por la diversidad de las situaciones e intentar aplicar una misma respuesta a vidas y realidades muy diferentes, es que es una barbaridad en el feminismo como en cualquier otro ámbito, ¿no? Y esto nos sirve un poquito para todo. Claro que no podemos aplicar las mismas respuestas a una mujer con una procedencia socioeconómica que con otra, a una mujer cis que a una mujer trans, a una mujer que vive en Madrid y a una mujer que vive en Sudán, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de intentar leer esas situaciones con la mayor lucidez posible, de hacernos cargo de dónde caemos también cada cual dentro de esas interseccionalidades y de esos entramados de privilegios y hablar, pues, eso, con un poquito de conciencia de la complejidad, ¿no? Total. Ahora que hablabas... Vamos aquí. Sí, sí. Ah, vale, vale. Ahora que hablabas de Marruecos, cogiendo el hilo zas, tu tesis doctoral trata sobre la memoria de la colonización española de Marruecos y del Sáhara Occidental. Y este año hemos hablado bastante, yo creo que ha habido bastantes noticias a nuestro pesar sobre Marruecos y sobre el Sáhara Occidental, empezando por cuando Pedro Sánchez anunció el cambio de postura histórico de España respecto a Marruecos y respecto al Sáhara Occidental y a la autodeterminación del Sáhara y del pueblo saharaui. ¿Cómo valoras tú esto? ¿Qué intereses puede haber detrás de ese cambio de posicionamiento, de esa decisión? ¿De dónde viene? ¿Por qué ahora? Pues otro temazo y me encanta que lo saquéis. Este asunto del Sáhara, una de las cosas en las que insisto siempre es hasta qué punto es un tema crucial y hasta qué punto lo es más allá de una cuestión de solidaridad, de justicia, ¿no? Y el hecho de que vuelva a entrar en juego en un momento como este, pues es un recordatorio de esto. La cuestión del Sáhara para España es quizá una de sus mayores vergüenzas, uno de los grandes dramas históricos que hay que resolver, ¿no? Y por eso, creo yo, vuelve una y otra vez, ¿no? Vuelve como vuelven siempre los fantasmas de las cosas que no están resueltas. Hablabas bueno, yo efectivamente trabajé el tema del Sáhara en mi tesis desde un punto de vista que es el de la memoria histórica de la colonización como uno de los grandes silencios en España. Cuando hablamos de la memoria de la colonización, hablamos no solo del Sáhara Occidental, sino también de Marruecos, cuya zona norte y también una partecita de la zona sur también fue colonizado por España, y también de Guinea Ecuatorial, ¿no? Estos tres países o partes de países fueron colonizados en el siglo XX, pero de esto nunca hablamos. Esto no se estudia en la escuela ni en el instituto, esto no forma parte de lo que está en el discurso público y ni siquiera apenas se recuerda cuando vuelven a salir estos temas en las noticias, por ejemplo, como puede ocurrir ahora con el Sáhara Occidental. Mi planteamiento es que si no hablamos de esto es porque está relacionado de una manera radical e inseparable con algunos de los puntos más complicados y más difíciles de tratar de nuestra propia memoria histórica, que son
el golpe de Estado y la guerra civil, la dictadura franquista y cómo se articuló la transición a la democracia a partir de determinados pactos de silencio, cómo nuestra tranquilidad posterior fue apuntalada a base de no hablar de determinados temas. Uno de esos temas de los que no se habló fue el tema del Sáhara Occidental, ¿no? No es casual que el momento en el que el Sáhara es ocupado por Marruecos sea ese final del año 75, cuando Franco muere y en España empiezan a pasar muchas cosas que requieren una atención más inmediata o más urgente que esa antigua colonia en el desierto que se dejó abandonada, ¿no? La cuestión es que 45 años más tarde, más de 45 ya, esa población sigue viviendo en el exilio o bajo la ocupación y España se desentiende de esto. Esto es una bisagra que en un momento como este recordamos que siempre puede volver a aparecer, sea como un elemento de chantaje por parte de Marruecos o sea como una moneda de cambio en mapas geoestratégicos como los que ahora mismo están saliendo a la luz, ¿no? En un momento en el que, por ejemplo, el gas es un tema y ese mapa de cómo se va a articular ese camino y ese comercio del gas pone en juego otra vez al Magreb, a Argelia, a Marruecos, pues de nuevo el Sáhara aparece como un elemento importante, ¿no? Porque como no ha sido resuelto, siempre vuelve a estar ahí como moneda de cambio. Dentro de esto, ¿qué ha hecho España y concretamente los gobiernos del Partido Socialista una y otra vez? Dejar tirado al pueblo saharaui. Para revertir esto, ¿qué hace falta? Una opinión pública que presione. En esto y como en todo lo demás, los gobiernos van a verse obligados a tomar posturas diferentes cuando la gente estemos en la calle presionando, cuando la gente estemos en los medios de comunicación poniendo los temas sobre la mesa, ¿no? y haciendo que sean importantes para la opinión pública. Y por eso, en el caso concreto del Sáhara Occidental, yo creo que lo fundamental es recordar que es una cuestión de responsabilidad histórica. Es una cuestión que tiene que ver con nuestra propia memoria histórica y es una vergüenza para este país haber dejado a un pueblo con el que tuvo una relación estrechísima durante muchísimo tiempo a su merced en el exilio o bajo la ocupación marroquí. Súper potente tu mensaje y este es un temazo que ojalá tuviéramos más tiempo para poder desarrollar y entrar en más profundidad, pero por desgracia tenemos que ir acabando, entonces vamos ya a la última pregunta, que normalmente es una pregunta como un poco random que le hacemos a la gente, pero creo que hoy está muy en línea con lo que estábamos comentando, ¿no? La pregunta es, ¿cómo crees que arreglamos el mundo, ¿no? ¿Cómo tenemos que arreglar todos estos problemas con los que nos encontramos y que está viendo como un cambio de época que está ahí, pero ¿cómo lo hacemos esto? Eso no hay respuesta correcta aquí. Te animamos a dejar tu mensaje. Pues mira, no hay respuesta correcta ni hay respuesta definitiva, pero lo que se me venía a la mente era esta cosa que se dice siempre de broma y con un poco de burla, cuando estamos tomando cañas y estamos hablando de todos estos temas y entonces decimos o alguien dice, bueno, ya hemos arreglado el mundo, ¿no? Pues es que creo que exactamente de esto se trata, de hablar mucho. Creo que la manera de poner al menos algunas primeras piedras o algunos primeros pasos para ese ir arreglando el mundo es hablar, 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 con lo que eso tiene de pensar en común, con lo que eso tiene de poder poner en marcha luego esas ideas que se han hablado, ¿no? Pensar no una sola en su casa, sino juntas en espacios como este o en los que cada una encuentre. Qué bonito. Muchas gracias por este ratillo que ha sido muy agradable. Y nosotros continuaremos una semana más con la señal frente al ruido, difundiendo señal frente al ruido. Muchas gracias, Laura, por esta entrevista. Muchísimas gracias. Y bueno, Muchísimas ya aquí... gracias a vosotros por acogerme y nada, a seguir haciendo esas señales en medio del ruido. Gracias. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Hasta aquí se finí. Nos vemos pronto, esta tarde. Bueno, ya no me acuerdo qué entrevistamos en la hora petarda a Ana Bueniberi.
Y recordad que después también tendremos los mundos de Chark Astrology y el jueves la Futura News en catalán. Con Ana Polo, que entrevistan a Ana Polo el jueves. Ah, no. ¿Sí? No, esto es... No, me he colado, me he esto es colado. anterior. Ya se entrevistó a Ana Sí, Polo. digo, es que lo acabo de ver y digo, no, pero espérate que me estoy colando. No, se entrevista a Yemi Alarán, que es uno de los fundadores de Voodoo Club. Eso es verdad.